acción, aventuras, incluso una película con Tarantino. Vamos, que como decía que el anuncio, tengo de todo. Aunque una puntualización importante, y es que tocaba este mes la crítica de Django desencadenado y la postergo al mes que viene, porque si todo va como mis planes están en la cabeza, el mes que viene tocaría un Pelifistas especial western, que yo ya tocaba en el canal, un Pelifistas criticando varias películas, unas cuantas, además algunas muy potentes de este género tan especial y que yo tengo mucho cariño, y voy a meter en ese vídeo en especial una película como Django desencadenado para compensar un poco, básicamente. Así que al final del vídeo toca hoy hablar de Asesinos Natos, una película muy especial y que no deja indiferente y que ya veremos qué me ha parecido. Voy a empezar por una película que he visto online y que la verdad me ha decepcionado un poquito, que es 65. Claro, tú ponías esa película, el tráiler y demás, y tú decías, hostia, dinosaurios, Adam Driver, efectos visuales, así como futurista y demás. Y dices, esta película tiene que molar mucho. Y encima luego veías que duraba hora y media, que es casi como un milagro en este universo actual del cine, donde si no duras 2 horas y media no eres una película de verdad, es más un capítulo de serie. Y cuando empiezas a verla te das cuenta de que es un producto menor, porque aunque da la sensación de que tiene bastantes lujos en cuanto a efectos visuales, en cuanto a ambientación y demás, te das cuenta de que la historia no da demasiado de sí, o sobre todo, es una película muy conservadora. Y estamos hablando de una película de, en fin, aventuras, futurista, aunque en realidad no ocurre en el futuro, si no recuerdo mal, era en el pasado, hace 65 millones de años, de ahí el nombre de la película, en el momento en el que supuestamente pues, van a desaparecer los dinosaurios y al final de la película va a tener un sentido muy especial. Es una película muy conservadora en el sentido de que nunca arriesga demasiado, de que nunca da ese paso adelante de decir, venga, qué demonios, una película con aventuras, dinosaurios, ambientada hace 65 millones de años, qué demonios, vamos allá, vamos a hacer una especie de deep racing con dinosaurios en el pasado. Pues no, es una película muy conservadora, en el que además, a pesar de ser una hora y media, es muy aburrida en 2/3 de la película. O sea, el acto final digamos que es un poquito más decente, pero hay muy poca acción, hay muy poca aventura, hay muy poca sensación de urgencia, aunque la va a ver en la parte final de la película, y todo tiene un aroma a decepción, a que a alguien le faltó redaños para decir vamos un poquito más allá y hacer un producto de serie B, porque aunque es una película con muchos lujos o un presupuesto decente, tenía más visos de serie B por historia que otra cosa y no dieron el paso. Y eso es lo peor que puedes hacer en un producto como este, no ser valiente, ser cobarde y, por ejemplo, irte por las ramas, por ejemplo, con el tema este de la familia, de la niña y de no sé qué, que es más cansina que otra cosa y que hace que la película vaya muy lenta a pesar de su corta duración y que se haga a ratos considerables un verdadero soponcio. Y cuando aparecen los dinosaurios y un poco de aventura, no pasa gran cosa. Y también el detalle de que el personaje de Dan Driver esté solo con la niña y no haya más peligros más allá de lo que serían los monstruos, los poquísimos que se ven en la película, hace que el producto tenga muy poquita garra, nunca mejor dicho, y sabe a decepción considerable. De hecho, ha sido un fracaso de taquilla muy importante y es normal porque daba la sensación de que era un producto que iba por unos derroteros y al final se va por otros que no tienen nada que ver con lo que debería ser un producto como este. Así que yo creo que es una película que hay que suspender porque si tú ofreces un producto que da la sensación de que te va a hablar de esto, esto y esto y luego se va por otros derroteros y de lo que supuestamente va a hablar apenas lo toca o lo toca de una forma muy light, es una gran decepción. Así que creo que es una película perfecta para ser suspendida en cuanto a esa sensación de decepción. Aunque el global podría ser un 5,5 o 6, creo que merece un castigo y la voy a poner un 4,95 para que sea un suspenso de esos que según el profesor te podían aprobar. Ahora pasa una combinación muy interesante de acción y cine, vamos a decir, de espionaje, que además tenía pendiente y que no había visto y que compré hace muy poquito por muy buen precio en Blu-ray. El Invitado, una película que bueno, va a tener ante todo mucha acción, un ritmo, una garra que recuerda mucho a Paul Greengrass, a películas como La sombra del reino, a películas como también La zona verde. Tiene ese aroma, tiene ese aire a ese tipo de cine, aunque el director no tiene nada que ver con estas películas, y que va a tener sobre todo a dos protagonistas con mucho empaque en la película, aunque sobre todo va a destacar, como no, Denzel Washington. Y es que aunque Ryan Reynolds es el protagonista de la película y está muy bien, a mí este Ryan Reynolds me gusta bastante, no me gusta tanto ese pesado que ahora se ha convertido en un personaje suyo que es todo el rato haciendo tonto y soltando chistes todo el rato, como puede ser en la película de Free Guy, como puede ser en las películas de Deadpool, que cansa más que otra cosa, es casi como un Ryan Reynolds que le vamos a ver en el uso, incluso hasta en la de Hobbs & Shaw hace ese tipo de papel
papel y para mi gusto es bastante cansino, y aunque es el que le ha dado más fama, a mí me gusta este tipo de Ryan Reynolds, más serio, más comediante, incluso dramáticamente tiene momentos bastante logrados y más de acción, porque es un actor que tiene muchas dotes para la acción y que lo hace muy bien, que además tiene esa presencia, ese carisma tan especial que tiene este actor, y a mí me gusta este Ryan Reynolds, y encima aquí con un partner a la altura de Denzel Washington, que está una vez más estupendo, siempre está bien, pero en El Invitado tiene un papel muy especial. Es una película además con un aroma muy, muy interesante porque encima está rodada o transcurre íntegramente en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, que es una ciudad muy especial y un país muy especial, y tiene un aroma muy especial porque además tiene muy buen plantel de secundarios, de esos rostros que a muchas veces no le pones nombre, pero que cuando aparecen en la película te gustan, como el caso de un actor que también está en La Zona Verde y que siempre está estupendo. Y que, como puede pasar con las películas de Jason Bourne, esos secundarios que le dan empaque a la película, solidez a la película, le vienen muy bien. Además es un título que tiene muy buen ritmo, no tiene gran pausa en momentos importantes de la película, siempre tiene interés, hay mucho interés por a ver quién es ese personaje que interpreta Denzel Washington, por qué es tan importante para el mundo del espionaje, y también te implicas mucho con ese, vamos a decir, entre comillas, novato que es el espía que interpreta Ryan Reynolds, y que tú ves que está muy por debajo a lo mejor del nivel, por ejemplo, de experiencia de Denzel Washington, pero hace lo que puede el chaval y estás con él, y te implicas mucho con él, incluso con la historia. ¿Cómo decirlo? Hay una relación muy extraña entre los dos protagonistas que es bastante interesante y que tiene mucha dualidad en cuanto, por ejemplo, pues el tema de los gobiernos, del patriotismo y demás, que es muy interesante. Es una película que me ha sorprendido bastante, pensaba que era un producto bastante más menor y está muy interesante, está muy bien, tiene momentos de acción muy bien logrados, una persecución muy bien hecha, tiene muy buen ritmo, tiene mucha garra, los actores están estupendos, cada uno en su rol, incluso los secundarios, y creo que es un producto que, digamos, está un poquito tapadillo y por eso yo no le he dado tampoco nunca la oportunidad de darle el paso, aunque la han puesto en televisión, ya lo comenté cuando lo enseñé en el último unboxing donde la había comprado, y desde luego esta película no se va de mi colección, se queda, no va a estar en la purga porque me ha gustado bastante y la pongo en una nota muy decente, 7,5, 7,75. Vamos con una película muy diferente y que es la segunda vez que la veo y me ha corroborado algunas cosas que tenía sobre ella y me ha hecho bajarle algunos puntitos en algunas otras. Ha nacido una estrella, este remake del clásico, que bueno, tendríamos a nada menos que Bradley Cooper como director y protagonista, y Lady Gaga, que era algo así como el debut de esta estrella de la canción en el cine, y que luego lo hemos visto en otras películas. Un producto dramático, medio musical, con tintes muy interesantes en cuanto a la historia, una joven emergente estrella de la música que descubre el bueno de Bradley Cooper, que además no pasa por su mejor momento personal, está alcoholizado hasta las cejas y que da la sensación de que está tocando fondo y que cuando descubre a esta chica tan especial, aparte de convertirla en su gran compañera de andanzas musicales, ha descubierto una verdadera estrella emergente, se convierte en su pareja. Es una historia romántica, dramática, está bastante bien en cuanto a algunos detalles, pero es una película que a mí sigue sin convencerme del todo. Creo que tiene cosas muy buenas, hay momentos muy buenos, la historia de digamos, la ascensión de la estrella está muy bien hecha, el descubrimiento está bien hecho, incluso los primeros pasos de la relación entre los dos protagonistas están muy bien conseguidos, es una historia muy interesante hasta cierto punto, pero hay un momento en el que la película hace una especie de catacrack que, digamos que se va por unos derroteros que no interesan tanto, quizá el dramatismo que tenemos alrededor del personaje de Bradley Cooper, yo creo que le falta un algo en el guión, un hervor, un algo que te lo creas más, porque hay una cosa que no me acaba de convencer, que no me gustó, no me convenció cuando la vi por primera vez y me ratifico ahora, que es esa sensación de que el actor, cuando el protagonista, el personaje de Bradley Cooper, cuando mejor está en su vida diaria, en su vida profesional y sentimental cuando está con la protagonista, es cuando más toca fondo, por ejemplo, con el tema del alcoholismo, con la depresión y todo lo que tú quieras, que es una cosa un poco extraña. Vale, que la depresión es muy especial y no es tan ABC como puede parecer, pero no deja de ser contradictorio que en el mejor momento posiblemente de la vida del protagonista o del personaje de Bradley Cooper es cuando más toque fondo, cuando más se autodestruya. Es cierto que es un personaje que nos da la sensación a lo largo de la película de que busca esa autodestrucción porque sí, como si fuera su destino, y no hay manera de encauzarle, pero aún así a mí me supo raro, no me acaba de convencer. Y hay momentos de la película donde ya digo, como que algo no hilvana bien y no acaba de atraparme tanto como me estaba atrapando. A mí me gusta mucho la parte inicial, incluso la parte media, el segundo acto, pero lo que es la parte más bien final no me convence, no me trago la historia, no me acaba de atrapar, incluso me produce de rechazo. Es como que es que esto no me lo creo, lo que le pasa al protagonista, no me lo creo, no me lo creo. Y creo
que eso es malo para la película, aunque es una película que está bastante bien hecha. En fin, es la primera película de Bradley Cooper, un actor que se ha metido director y que para ser su primer producto está bastante bien. Es una película bastante bien ejecutada en muchos detalles, con momentos muy buenos. El momento de la escena donde comparten por primera vez escenario con esa canción que se hizo tan conocida es un momentazo absoluto que se te ponen los pelos de punta cada vez que la ves, aunque la hayas visto ya muchas veces. Además el tema musical es muy bueno y además tiene el soporte de tener una gran estrella real en la vida real como es Lady Gaga, que está bastante bien. Pero, a ver, hay que entender que Bradley Cooper acaba de empezar en esto de la dirección, ahora está con otra película que también va a tener tintes musicales o centrados en la música muy interesantes, y aunque haya mamado de algunos grandes como Clint Eastwood, que se entiende que cuando ha estado con él a sus órdenes en películas como El francotirador, seguro que estaba todo el rato ahí preguntando, como esos jugadores que ya van acercándose a la jubilación y están siempre con el entrenador a ver si aprenden algo, pues un poco lo mismo. Uno tiene la sensación de que ha mamado bastante de Clint Eastwood y de gran cine, de una de las leyendas actuales de Hollywood, y le viene muy bien, pero evidentemente esto de llegar y besar el santo no lo hace casi nadie, no, prácticamente nadie en esto del cine, que es muy complejo, y Bradley Cooper no lo hizo nada mal, pero todavía le falta un hervor o varios hervores que seguro que irá consiguiendo con el paso del tiempo. Eso sí, Bradley, tu tito Clint hace una película o hacía una película al año en muchos momentos. Tú llevas ya 3 o 4 hasta hacer la siguiente. Así que date un poquito de brío porque si no, nunca vas a llegar a acercarte siquiera a la alargada sombra de Eastwood. Por tanto, es buena película sin duda, pero a mí me sigue sin entusiasmar y creo que daba para mucho más y la pongo un 7, 7,25. Antes de meternos en las dos películas de Terry Freer, que es una cosa un poquito especial que vamos a dejar la parte final junto con Asesinos Natos, nos metemos con Huracán Carter, de Hurricane, como era en inglés, con un gran Denzel Washington. Está estupendo en esta película, yo creo que puede ser una de sus mejores interpretaciones, tiene momentos muy buenos y además encima interpretando a un biopic, a un personaje real como era Carter, ese boxeador que acabó en la cárcel de una forma injusta y que además tuvo una historia detrás tremenda porque hubo bastantes personajes públicos que le apoyaron de una forma muy evidente porque había cosas que ahí no casaban bien en un momento en el que no era tan fácil aliarse con alguien como un boxeador negro y que encima tenía una acusación como doble asesinato. Incluso hasta Bob Dylan le hizo una canción y que suena en la película. Hay una broma en Los Simpsons con un boxeador, cuando no me acuerdo en qué capítulo, en el que dicen hasta Bob Dylan le compuso una canción para que no le soltaran de la cárcel. En fin, una película muy especial. Además, es muy interesante porque no parece que... O sea, cuando tú empiezas a ver la película parece que va a tener unos derroteros o una historia, un camino a la hora de narrarte la historia muy concreto y luego es muy diferente, te va mucho por las ramas, por ejemplo, con el protagonista, que es un chaval que le empieza a admirar y no sé qué, no sé cuánto, intentan con los que están con él, como si fueran sus padrinos, intentar probar que está en la cárcel de forma errónea, además con temas policiales y de racismo muy interesantes. Y la verdad es que es una película que, a pesar de que es bastante larga, se acerca a las 2 horas y media, tiene bastante interés casi siempre, no acaba de bajar nunca el ritmo, y solamente con la presencia de Washington haciendo un papel muy especial y muy bien hecho, la película se sostiene bastante. Y además, digamos que si no sabes un poco cómo acabó la historia, y yo no lo sabía cuando vi la película, te mantiene mucho el interés porque da la sensación de que es un caso perdido y según avanza la película empiezas a tener más esperanzas, aunque con cierta cautela, porque aunque tú entiendes que el protagonista no merece estar en la cárcel, da la sensación de que te estás chocando contra un muro imposible. Hay una escena más, por ejemplo, muy interesante con un juez de por medio, que dices, bueno, aquí esto se acabó y a tomar por culo, a pasar toda la vida en prisión. Es muy interesante si eres un fan del cine de boxeo, aunque aquí hay muy poquito boxeo, o de Denzel Washington. Es una película imperdible, de los mejores trabajos de Washington en su carrera, y si no recuerdo mal, incluso creo que le valió el Oscar. El Globo de Oro, desde luego, pero el Oscar también se lo llevó, o por lo menos fue nominado porque de luego lo merecía. Así que una película bastante interesante y nota alta, un 7,5, 7,75. Y antes de meternos con Tarantino, vamos con las dos entregas de Terry Freer, que al final, ahora que está a la venta es el pack especial de la segunda entrega y demás. Yo las he visto online porque es muy difícil de pillarla, de hecho la primera es muy difícil de pillarla, o las dos juntas, fuera sí que están juntas en algún pack, pero aquí no, como suele ocurrir, y es un producto de terror muy especial y no apto para todos los públicos, es bastante fuertecillo, pero es una película, o son dos películas, aunque las dos son bastante diferentes para mi gusto, y el protagonista es el mismo, el payaso este terrífico, que es un payaso que da mucho miedo, con cosas que dan mucho miedo, incluso en la segunda entrega otro payaso que sería una niña disfrazada de payaso, que es muy, yo creo que daba miedo que el protagonista, y que es una película bastante interesante. Voy a empezar por la 1 y luego un poquito más después por la 2, pero
centrándonos un poquito en lo que serían las dos juntas. Ahora está en marcha la tercera entrega. Son dos películas con bastante gore, incluso fuertecitos. Hay alguna muerte, bueno, alguna parte de una muerte en las dos entregas fuertecitas, de decir, madre mía, qué mal rollo. Incluso hay una cosa que a mí me ha parecido... Es un producto de terror que está bastante bien conseguido, porque el gore es complicado. El gore es complicado porque es muy fácil caer en el gore fácil, en el gore burdo, en el gore, pues en fin, de mal gusto, es evidente, pero de un gore, digamos, injustificado. Aquí hablamos de un payaso que al final va a tener tintos sobrenaturales que no acabamos de dejar muy claro cómo es o por qué es, pero que es muy desagradable, por supuesto, a ratos, pero que dentro de la cabe te lo crees porque no deja de ser un asesino en serie muy terrible, que además... Y eso es una cosa que a mí me gusta, está ambientado en Halloween, que tiene como un algo especial. Esa sensación de que en Halloween puede pasar cualquier cosa, ¿no? Como en Halloween todo el mundo va disfrazado, y muchas veces de cosas terroríficas, es como tenía que ser, por cierto. Los disfraces de deportes o de cantantes o de personajes de Disney para carnavales, pero para Halloween tendría que ser siempre terror. Pero bueno, estamos en unos tiempos en los que Halloween ha denigrado en otras cosas. Y esa sensación de que en Halloween como que los monstruos afloran en las calles, o pueden aflorar en las calles con un poquito más de discreción, es muy interesante, y es una cosa que a mí siempre me ha parecido, dentro de lo que es la festividad de Halloween, bastante aterradora. También es algo que no hemos visto en muchas películas, incluso, por ejemplo, por supuesto, en la saga de Michael Myers. Y aquí se transmite esa idea, ¿no? De que quién sabe si bajo la fachada de muchos disfraces de Halloween hay un tipo, pues, que no es muy recomendable. Y además también va a tener cosas muy interesantes, como por ejemplo la música, que es muy sutil, pero que da mucho miedo. Y por supuesto el personaje del payaso, que a ratos va a jugar mucho con ciertos personajes de la primera y la segunda entrega, pero que también juega con el espectador en una forma de gestualizar, en una forma de miradas o de... La propia apariencia del payaso da muy mal rollo, es un payaso muy terrorífico, mucho más que, por ejemplo, el famoso It, y que también va a tener un juego con el espectador muy especial en cuanto al humor. Hay a veces que es un humor muy negro, tan negro que te ríes, pero como me acabo de reír por esto, sí, me acabo de reír por esto, no debería, pero me acabo de reír por esto, que es muy interesante y que es algo muy común en este tipo de cine, pero que aquí está, digamos, ¿cómo decirlo? Bastante bien medido. Nunca se llega a pasar demasiado en cuanto al humor, demasiado escatológico a ratos, aunque a veces sí que puede parecer, pero no lo tanto. Y también, por supuesto, el tema del gore, que hay mucho gore y a ratos puede parecer excesivo, pero dentro de lo que está bastante comedido. Y es muy interesante porque es muy desagradable a ratos, hay alguna muerte muy fuerte, que está muy bien hecha, por cierto, muy bien realizada en cuanto a maquillaje y trucos de maquillaje y demás, pero yo creo que nunca llega a pasarse de la raya, y eso creo que es muy interesante y muy a tener en cuenta. Es un producto no apto para todos los públicos, ni mucho menos. Es un producto que, dentro del mal rollo que genera el personaje, dentro del horror de las muertes y dentro de ese humor negro, da miedo a ratos, da muy mal rollo a ratos. Además tenemos un personaje secundario que va a ser una de las víctimas con el que se va a jugar bastante en la primera entrega, pero también en la segunda, que da muy mal rollo en el sentido de, joder, es que, madre mía, pobrecilla, y lo que hace es tan terrible que... O sea, lo que hace es muy terrible, pero lo hace por una justificación que casi como que estás con ella. Y es una cosa terrible, porque es una cosa terrible, pero es una de las cosas quizá más aterradoras de la película, ¿no? El personaje de la mujer desfigurada. Y es un producto que puede parecer muy simple, muy burdo. De hecho, la primera entrega es muy simple en cuanto a historia, es muy básica, pero está muy bien construida. El personaje está también... Tiene tantas capas, digamos, más allá de lo terrible o las cosas terribles que hacen que sea muy interesante. Sigue dando miedo en muchos aspectos. Y hombre, yo cuando he visto estas dos películas siempre me he acordado de aquellos incidentes que hubo en Estados Unidos, que nunca, yo creo que se quedaron en nada, que hubo una temporada donde hubo bastantes apariciones de payasos aterradores en cámaras y en cámaras de seguridad y demás, en las calles y ante las puertas de casas y vecindarios, estos vecindarios tan americanos que se ven en las películas, que hubo como una oleada que yo no sé si sería falsa, si sería algún juego de estos virales y demás, pero que daban bastante miedo y se quedaron en nada. Y este payaso no dejaría de ser una especie de como de... Quizás hasta se hayan inspirado en esa fase que hubo hace unos años en Estados Unidos, que da mucho miedo. Y ya digo, Halloween ahora se ve como una excusa para disfrazarse de lo que sea, de emborracharse y de fiesta, por supuesto. De hecho, en las películas está, sobre todo en la primera entrega. Y yo creo que siempre Halloween va a tener ese algo especial, ¿no? Esa dualidad tan especial entre el terror puro y duro y ese acto que no deja de ser un acto muy infantil del truco-trato, de pedir golosinas por las calles y disfrazarte de muchas cosas a veces y encontrarte con personajes que pueden ir disfrazados, y más allá de esas fachadas o esos disfraces puede haber un verdadero monstruo, que es algo que se ha explotado mucho en el cine,
pero que creo que sigue teniendo mucho potencial. Y esta película, estas dos películas, lo explota bastante bien. Vamos a ver qué pasa con la tercera entrega, porque poco a poco parece que vamos descubriendo más cosas del payaso, de dónde viene, porque al principio parece una sesión en serie sin más y luego acaba siendo algo sobrenatural, cosa que a mí no me acabo de convencer. Me hubiera gustado más que hubiera sido un personaje real y que nunca se hubiera atrapado, pero aún así creo que son películas, ya digo, es que claro, siendo tan desagradables, teniendo tanto gore y tanto humor negro, es complicado ponerse una nota alta. De hecho, este tipo de películas siempre tienen notas muy bajas porque la gente las critica muy duramente por esos detalles, pero creo que dentro del género de terror, que es un género muy complicado, en el que es muy complicado sorprender y dar miedo, dar mal rollo en un tiempo en el que lo hemos visto todo, creo que es bastante fresca y tiene muchos tintes a destacar, muchos detalles a destacar. Y yo la pongo una nota bastante alta y tengo ganas de ver lo que han sido capaces de hacer en la tercera. Eso sí, la segunda tengo que decir que tiene un fallo para mi gusto bastante importante y es que es muy larga. Es cierto que tiene cosas más, bueno, como que enriquecen la historia, una especie de heroína de por medio, que bueno, no está mal, que encima es una chica, con lo cual tiene como un algo especial. Pero es una película muy larga, de 2 horas y media prácticamente, que me sorprende bastante para un producto como este, en el que además venimos de una primera entrega que era 1 hora y media justita y ya al grano y fuera. Así que la segunda a mí me gustó, pero me parece que sobran bastantes cositas y creo que se va por unos derroteros que no tendrían que haber sido en algún detalle y que le sobran bastantes minutos de metraje. Aún así, las dos, las voy a criticar a las dos a las juntas, las pondré una nota bastante potente y creo que es un producto de terror que si os gusta el terror como tal, a pesar de que pues tiene mucha casquería, hay que tener en cuenta y darle una oportunidad. Eso sí, cuidado, no intentéis comer ciertas cosas durante la película porque puede ser complicado para vuestros o para los estómagos más sensibles. La pongo un 7,5 tranquilamente porque creo que lo merece y hay que destacar los productos que en estos tiempos tan especiales son valientes y las dos, lo son. Pero si hablamos de gente valiente, hay que hablar, por supuesto, de QT, porque QT siempre es un tipo valiente. Hoy toca una película en la que solamente es el guionista, además tuvo, parece, rencillas con el director. Es que Tarantino es muy especial. O sea, tú haces un guión en el 90 y pocos, o del 80 y 94, que fue el premio especial de jurado en el 94. Y Oliver Stone, que en ese momento era algo así como un semidios en el cine, se enfadó con... O sea, tú eres un mindundi que acaba de llegar al mundo del cine, que todavía en ese momento no sé si habría ya hecho ya alguna película, supongo sí, estaría a punto de hacer Reservoir 2, incluso lo había hecho ya, y tú te enfadas con Oliver Stone, con un par, porque tú sabes más que Oliver Stone, que es un tipo grande ya en el cine y respetado, pero tú tienes la razón y tu guión era mucho mejor que ese mierda de película que hizo el bueno de Stone. La verdad es que no tengo ni idea de la polémica que hubo, supongo que le cambiaría algún detalle, a lo mejor incluso el tono y demás. Tengo que decir que es una película complicada. Es una película muy complicada. Asesinos Natos, la verdad que es una película que yo recuerdo que tuvo un revuelo tremenda de polémica, de no sé qué, porque además es un producto muy poco fácil de digerir en el sentido de, primero, cinematográficamente es una película súper rara, con muchos momentos extrañísimos de luz, de fotografía, de montaje, hasta momentos que te sacan de la película porque hay un humor excesivo, o sea, hasta una escena en la que te presentan un personaje con risas como enlatadas, como si fuera una comedia, que bueno, tiene su aquel, pero es muy rara la película. Hay mucha violencia de por medio porque hay muchas muertes, pero también hay cosas que no creo que a mí no me acabaron de convencer. A ver, Oliver Stone a mí no es un director que me hace mucha gracia, y eso que tiene películas que a mí me gustan bastante y películas que hay que tener muy en cuenta. A mí, por ejemplo, para mi gusto, la mejor película de deportes es una suya. Uno mismo lo quiere, me parece una obra maestra del cine de deportes. Pero yo esta película es como esa sensación que yo tengo muchas veces con ciertos directores de... Voy a demostrar aquí quién soy. Voy a hacer una película tan rara que voy a descolocar a tanta gente. Los críticos me van a amar porque he hecho una cosa tan extraña que me van a amar por ello. ¿Y qué demonios? Ya está. Y ahora es una película que con el tiempo se ha quedado en el olvido, porque es que es una película que fue muy sonada en su momento, porque además toca temas muy sensibles también para la sociedad americana, la violencia, incluso el espectáculo que puede haber detrás de cierta televisión amarillista. Aquí tenemos además con la figura de un todavía muy joven Robert Downey Jr., que está bastante interesante. Tenemos a secundarios muy interesantes, como por ejemplo Tommy Lee Jones, haciendo un papel muy interesante, que recuerda bastante a Dos Caras, que haría poco después, creo que lo haría unos cuantos años después, y que es un Dos Caras que aquí mola más. Este Tommy Lee Jones mola bastante más que el Dos Caras de Batman Forever, que era bastante para mirar para otro lado. Pero es una película muy difícil de ver, porque es que es muy complicado entrar en ella, no acabas nunca de entrar en ella en nada. Y la empatía hacia los personajes protagonistas que parece que trata de transmitir el director, a mí no me llegó. Es cierto que los actores también, al final, Woody Harrelson es un actor que
lleva ahí ya 40 años prácticamente en el cine y ha hecho papeles muy interesantes, y aquí está muy interesante porque además es un psicópata muy especial. Pero a mí es una pareja que no me acaba de convencer nunca, ni me acaba de llenar, más allá del pasado y demás. Es una película que habla mucho de muchos temas, como por ejemplo la violencia gratuita, la admiración hacia los psico-killers, que esto es muy habitual, sobre todo en Estados Unidos. También hacia esa justificación que suele haber muchas veces con los serial killers, de que, claro, como fueron maltratados y demás, como que tienen derecho, entre comillas, a estar perturbados y a vengarse de la sociedad, que es una cosa que incluso da lugar a muchos debates. Y también tiene esa idea que creo que es quizá la más polémica del amarillismo, también incluso el tema de las prisiones norteamericanas y demás. Pero hay cosas que a mí me sacan de la película. Es extremadamente rara, acelerada a ratos, muy lenta a otros. Y creo que es un guión también un poco errático en muchos detalles, que mucho abarca, poco aprieta, porque además no es un producto largo, no es una película de 3 horas, a lo mejor, que te dé tiempo a abordar tantos temas y tan complejos como los que se abordan aquí. Y luego, por ejemplo, para mí hay un fallo de guión que es muy importante. Es Tarantino, pues claro, hay un fallo de guión muy importante. Pero yo no puedo entender cómo un psico-killer tan terrible, tan tremendo y tan temible como el que nos presentan aquí con Woody Harrelson, en la entrevista de la cárcel resulta que está completamente sin esposa, sin ningún tipo de amarre, en plan como si fuera el salón de su casa, que sí, hay muchos guardias armados a su alrededor, pero en un recinto demasiado pequeño para que si pasa algo puedas controlarlo. Encima hay un motín y los policías se quedan en plan pánfilos, viendo cómo ese asesino tan temible se pone de pie alrededor de ellos contando un chiste y les distrae. Es como que, ¿de verdad este tío está liberado en una entrevista en la que puede cargarse o puede coger de rehén a un periodista, no sé qué, no sé cuánto? ¿De verdad me estáis diciendo que este tipo tan terrible y que es tan temible le estáis dejando suelto? Joder, no es Aníbal Lecter precisamente, que hasta para ir a ver a la senadora la ponían más seguridad imposible. Aunque ya sabéis que yo tengo la teoría de que hay un error de guión importante en El silencio de los corderos, aunque según algunos no es así, pero bueno, cosas que ocurren con el tema del cine. Yo creo que aquí esto es un fallo de guión importante, que al final la escena de la prisión, de la escapada de la prisión, del motín de la prisión, es la escena más potente de la película, es bastante buena. Pero a mí esta película me cansó mucho, me agotó mucho en cuanto a esa sensación de Oliver, no hace falta que estés todo el rato haciendo cosas tan extrañas y tan raras para hacerte el especialito, que ya sabemos que eres un director muy especial, pero no hace falta que seas tan especialito todo el rato. A lo mejor era eso lo que le molestó a Tarantino. Si es así, estoy con él. Si es así, estoy con él, porque es muy cansino y creo que incluso perjudica la historia, porque se dispersa tanto, te desenfoca tanto la historia de los personajes que no te acabas de centrar en ella, y creo que es un error. Pero bueno, es Oliver Stone y, pues como es Oliver Stone, pues supongo que hay que aplaudirle, pero yo lo siento mucho, no trago con ese tipo de cine tan raro y tan experimental y tan absurdo y tan psicodélico. Así que creo que es una película con muchos, vamos a decirlo, muchas cosas interesantes y muchos intentos interesantes de contar algo especial y no, digamos, lo muy trillado, pero que se dispersa entre tantas cosas extrañas que tiene el montaje o la fotografía o la propia dirección de Stone, y para mi gusto no es ni de lejos ni tan mítica, ni tan buena, ni tan... Así que la pongo un 6 porque al final te deja un poquito interesado de, oye, pues mira, por lo menos han contado algo diferente, pero para mi gusto es otra de esas películas súper míticas, porque como es tan rara, pues vamos a hacernos aquí los interesantes y decir, oye, claro, es que claro, la plebe no la comprende, porque nosotros estamos en un nivel muy superior a todos ellos, y esta película es un súper peliculón y la plebe no lo entiende, pero como es rara, pues no lo entiende. Pues nada, yo soy de la plebe, un plebeyo más de esta corte tan borrega, y lo siento mucho, pero yo no trago con esta película. En fin, el mes que viene, lo prometo, va a ser un periodista especial, porque voy a ir viendo westerns muy especiales que tengo muchas ganas de ver por primera vez o de revisionar, y ahí meteremos al bueno de Tarantino con Django desencadenado. Que Dios nos pille confesados. Y como siempre, parafraseando a Robocop, no metáis el lío.